Esta semana, esta semana fue muy tuanis en la manera en que Dios me empezó pues, a incomodar con, con qué hablar o qué decirles, porque no son, yo siempre se los he dicho, o a los que han hablado ahí conmigo por aparte, que no son mensajes ahí sacados de internet, ni de que los bajo ahí en mensajes para jóvenes.com, ¿verdad? Ni nada por el estilo. Son realmente palabras en las que trato de buscar, ¿verdad? De decirle a Dios qué es lo que se tiene que hablar y demás. Y justamente eso fue lo que más me inquietó. Fue acerca de quiénes somos nosotros ante las circunstancias y quiénes somos nosotros ante las influencias de nuestros amigos o demás. Quería leerles algo que había escrito y que sé que ahorita pues probablemente lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Vamos a hablar acerca de un hombre, hoy va a ser cortica, así que no se preocupen. Creo que la segunda vez que dimos el mensaje, hablamos de Jeremías, ¿se acuerdan? Un profeta ahí, súper viejo, ya no está vivo. Y es súper rajado porque el llamado que Dios le da a él es muy puntual. De hecho, es muy tuanis, porque fue muy claro en todo lo que Dios le dijo que él iba a hacer. Entonces dice Jeremías 1:5: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, ahí le dijo cuál fue el propósito por el cual nació. Ahí le dijo que antes de que él naciera, ya Dios lo había formado. O sea, ya lo había conocido. Y eso es algo que a mí me impacta mucho por el hecho de que, o sea, es muy loco pensar que Dios me pudo haber conocido a mí antes de conocerme, porque nuestra percepción de la vida y demás se da desde que uno empieza a tener como recuerdos alrededor de los 4 o 5 años, por ahí. Hay quienes recuerdan, no sé, como algunos flashes, ¿verdad? O flashazos por ahí de cuando eran muy pequeños, pero cuando uno era niño no pensaba en esas cosas, ni siquiera tenía una idea de quién era, de quién era Dios, ni nada por el estilo. Creo que hasta que uno va empezando y los padres y todos los demás nos van dando valores y nos van dando una identidad o nos están guiando a una identidad, es que nos damos cuenta de eso. Pero es muy chiva que Dios a todos, antes de que nosotros pues viniéramos a este mundo, sea como sea la forma en la que venimos. Yo casi no vengo, sé que muchos de aquí tampoco, porque nacimos por cesárea y porque teníamos el ombligo umbilical envuelto en el cuello y andamos al revés. Entonces éramos una misión ahí difícil de parir para nuestras madres, pero al final había un propósito para que todos los que estemos aquí naciéramos y viviéramos. Eh, Aquí Dios le empieza a decir a Jeremías un montón de cosas súper tuanes, ¿verdad? Eh, que no tema delante de la gente, que Él está para librarlo, y le empieza a contar un montón de cosas. Pero hay algo que me llama mucho la atención, que está en el versículo 11. Dios le hace una pregunta al profeta, pero Dios le dice: ¿qué ves tú, Jeremías? Y eso es algo que a mí también me cautiva mucho, que Dios sepa, porque dice la palabra que Él nos puso nombre, pero que Él nos llame a nosotros por nuestro nombre. No sé si les ha pasado, a mí realmente no, porque mi nombre no es tan usual, pero por lo general cuando la gente va en la calle y no sé, es que le dicen Carlos o no sé, Heiner, Johan, y tal vez de usted su reacción natural es volver a ver, ¿cierto? Pero no muchas veces es a usted el que lo están llamando, no precisamente. Entonces uno vuelve a ver por el nombre, porque así es como le pusieron a uno. En la semana creo que les puse, ¿verdad?, lo de la cédula de identidad, y es porque
en todo el mundo, solamente nosotros, en nuestras células, tenemos ese número y nadie más la tiene. Tal vez mucha gente se pueda llamar como nosotros y demás, pero nadie va a ser igual que nosotros. Dios nos hizo a cada uno de nosotros, son seres totalmente únicos, seres totalmente genuinos y demás. Entonces es algo muy tuanis pensar que quizás en todo este tiempo que hemos estado pues, viviendo en la tierra, no sé cuántos años tengan cada uno de ustedes, pero en todos esos años están diseñados, y los que vendrán están diseñados para algo en específico. La pregunta es si nosotros sabemos a qué o con qué propósito estamos en este mundo, o de qué se trata esto, si es algo pasajero y demás. Pero a lo largo del camino, escuela, colegio, universidad, mucha de nuestra identidad siempre se ve formada por personas externas a nosotros. No sé, nuestra música, tal vez lo que escuchamos es influenciado porque nuestro grupo de amigos siempre escuchó esa música, entonces como siempre estuve con ellos, pues de la música que a mí me gusta. Por ejemplo, en mi familia siempre escucharon reggae, no sé, de acá, Tapón y toda esa gente. Entonces yo desde pequeño crecí con esa música, crecí en un bar, entonces pues claramente había música de todo, desde rock ochentero hasta rancheras, cumbia, salsa y todo ese tipo de cosas. Entonces yo crecí escuchando todo ese tipo de música y fue precisamente por la influencia que tenía el bar de mi tata. Pero cuando ya tuve más conciencia y demás, ya yo decidía qué música me gustaba a mí buscar y demás, y me di cuenta que la podía compartir tal vez con Keiner o demás. Y así no solamente con la música, así es con los gustos, con los deportes, con el estudio, con todo lo que quieran. Siempre nuestra identidad la va a marcar a un ser externo mientras nosotros nos definimos. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de que eso es fuera de la ecuación, sacando a Dios, verdad? Pero si metemos a Dios en la ecuación acerca de nuestra identidad, realmente es donde nos damos cuenta que nos estamos perdiendo de muchas cosas. Y es algo que a mí me llama mucho la atención porque nosotros a veces vivimos, no sé, como al borde de un abismo, sintiendo que estamos a punto de caer por razones que nosotros no comprendemos en esos vacíos en nuestros corazones, ¿verdad? Andamos sin paz, poco perdidos quizás en el camino. Muchas veces sin dirección, yo me he sentido así muchas ocasiones, más que todo cuando viví situaciones muy complicadas, siempre llegaban todas esas preguntas, y nosotros nos olvidamos, o a medida que nosotros íbamos avanzando y caminando en nuestra vida, nos olvidamos de que nosotros somos seres espirituales, como que la parte espiritual siempre ha sido, sí, yo sé que hay un Dios que existe, pero nuestra respuesta ante ese Dios que existía era como de sí, es un Dios y ya, no existía en nosotros una relación porque no lo conocíamos y no lo conocemos todavía del todo. Entonces la parte espiritual de nosotros siempre ha sido una parte totalmente olvidada, ¿verdad? Es como un mundo interior de nosotros, requiere atención, requiere totalmente cuidado. Nuestro mundo interior es invisible a los demás. Dice, hay un dicho muy popular que dicen que cada cabeza es un mundo. Pues es cierto, cada persona está viviendo situaciones muy complicadas, otras están viviendo situaciones súper difíciles. La semana pasada escuchamos la situación de Andrei, que realmente el hombre ya estaba listo para la foto, como decimos, incluso la otra muchacha Grete y los que compartieron ahí, todos hemos ahorita, estamos teniendo situaciones o demás de que estamos hechos un mundo totalmente y la gente no se da cuenta. También es importante de pensar un poco en eso, porque cuando nosotros empezamos a acercar a Dios y lo hacemos de una buena manera o incluso por unas razones incorrectas,
hay algo en nosotros que responde a Dios como la ayuda o el socorro que necesitamos en ese momento. Lo compartíamos creo que la semana pasada, de que no hay que llegarle a Dios como si Él fuera un bombero para que apague nuestro fuego y ya después nos desentendemos de Él, ni tampoco agarrar a Dios como un amuleto para que todos nosotros nos salga bien. De hecho, justamente esta semana estaba hablando con uno de ustedes y me compartía justamente eso mismo. Me decía, es que no siempre a todos les va a ir bien, aunque metan a Dios, y es totalmente correcto. Dios no siempre va a permitir que todo nos vaya bien a nosotros, pero sí va a prometer estar con nosotros a pesar de que las cosas vayan o no vayan bien, porque nosotros queremos controlar todo, lo que hablamos ahora de mi jefa, pero no podemos hacerlo, pero Dios sí lo puede controlar. Con frecuencia hay como una voz, no sé, yo lo veo así, como una voz en nuestro interior que nos habla, que nos pide no sé, que cuidemos eso. Es muy sutil, es como un susurro. La mayoría de nosotros lo ignoramos porque hay muchas voces, muchas cosas externas que quitan nuestra atención. eh, y creo que este tiempo del virus o de esta pandemia que estamos pasando, en parte hizo algo muy increíble que hace mucho no pasaba, que era mostrar la vulnerabilidad de una persona, que esa persona llegar al punto de cansarse, ¿verdad? De no tener con quién hablar, o de que ya no puede salir, de que tiene que estar en la casa, de que tenía que lidiar con ella misma, ¿verdad? Y se dio cuenta justamente que hay muchas cosas en nosotros que nos están como carcomiendo, ¿verdad? Hay personas no sé, que me han contado que en todo este tiempo, pues, ni siquiera se caen bien, o sea, están tan estresados, tan llenos de ansiedad, tan demás, que realmente no se sienten en paz, quieren volver al activismo, a salir y demás, pero no nos percatamos realmente de que es un tiempo para nosotros conectarnos, y no lo digo de manera mística ni nada de esas cosas, sino de manera genuina, de manera eh, con propósito, como Dios lo ha estado permitiendo en todas estas reuniones que hemos hecho. Ignoramos por qué, porque nosotros no tenemos o no tendemos a tener la costumbre, por decirlo así, de acercarnos a Dios de una manera que no sea por pedirle algo, sino que siempre llegamos y Dios, ahora que me vaya bien con no sé, buscando trabajo o con lo demás, pero muy pocas veces llegamos y nos sentamos y decimos, ¿será que Dios, usted me puede hablar a mí? ¿Será que usted habla a las personas? ¿O por qué la gente dice es que Dios me habló y demás? O sea, realmente Dios es un Dios que a mí me habla, realmente Dios es un Dios que me quiere conocer, aunque ya lo conoce, pero eso es algo que ahorita en este tiempo yo he experimentado, y no lo digo de manera loco, así de que yo ando escuchando voces ahí, ¿verdad? Que me digan, Jean-Pierre, hijo mío, no pasa eso, ¿verdad? No sé si a la gente le pasa hoy en día, pero a mí me habla por la palabra, porque llego yo con mis dudas, con mis inseguridades, que son muchísimas, con mi vulnerabilidad, con mis temores, con mi ansiedad, con todo, y aquí encuentro todo. Y de hecho, justamente es lo que él me decía esta semana. ¿Quién eres en la prueba? ¿Quién eres cuando estás de mal humor? ¿Quién eres cuando estás de buen humor? ¿Quién eres cuando todo te sale bien en el trabajo? ¿Y quién eres cuando todo te sale mal en el trabajo? ¿Quién eres cuando estás con tus amigos? ¿Quién eres cuando estás en tu casa? ¿Quién eres cuando vas, los que van no sé, a alguna iglesia? ¿Y quién eres cuando estás solamente con tu familia? Si realmente somos los mismos, si tenemos una identidad. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros siempre somos como un libro abierto, y el libro más leído siempre es de aquellas personas que hablan de Dios, pero no ponen en práctica nada de lo que dicen. Siempre son las primeras señaladas, los primeros
que la gente va a estar ahí poniéndole el ojo. ¿Por qué? Porque son esas personas que siempre empiezan y había un stand-up comedy muy vacilón que decía que era como una sátira al cristianismo. Decía que todas esas personas que llegan a Dios empiezan a compartir de Él y demás, decían que esas personas conocieron a Dios mientras estaban en drogas, en crack, en un montón de cosas. Decían, qué extraño que esas personas vean a Dios justamente en la necesidad. O sea, ¿por qué no lo ven cuando uno está bien? Porque y le tiraban mucho al método de que esas personas llegaran y dijeran, es que Dios a mí me sacó de esto y de lo otro, como en forma de burla. Pero es que realmente, solamente cuando estamos pasando cosas así tan heavy, es que nos damos cuenta que tocamos en algo. Nosotros nos dice, esa voz justamente que les decía, nos dice que tocamos fondo, que lo que estamos haciendo no nos está llevando a ningún lado y que necesitamos saber qué es lo que está pasando, necesitamos darnos cuenta de quién soy, de qué es lo que pasa, de que, por qué siento esto, por qué lo demás. Empezamos quizás a leer la Biblia y demás, nos damos cuenta de qué es lo que Dios nos dice, y en nosotros está siempre esa batalla de si creer en lo que Dios dice o seguir con mi vida. Entonces, cuando ignoramos esa voz desde nuestro mundo interior, por decirlo así, nosotros pues nos hacemos daño, nos secamos, nos endurecemos poco a poco, hay más enojo, más amargura, más resentimiento, eh, nos endurecemos tanto que es donde empieza, de hecho es Basilón King, me puede dar fe de esto, que hay una compañera de nosotros que muy malamente, de hecho ya no lo voy a volver a hacer, pero hace tiempo atrás, nosotros la jodíamos mucho, entre nosotros, ¿verdad? De que si los que han visto Harry Potter era como un dementor, ¿verdad? Esos espectros, no por la apariencia física, sino por la vibra o el ambiente que ella generaba. De hecho, uno hablaba con ella y uno se aburría o se sentía así como, ay, qué cansado estoy, como qué pereza. Y es porque es una señora que habla como de, ay, si no se puede hacer, pues no se hace, o lo que sea. O sea, era realmente muy cansado de tratar con ella porque si usted es muy dinámico y se enfrenta con una persona así, pues hay un choque ahí de atmósferas, por decirlo así, como que no funca, ¿verdad? Y es precisamente porque quizás en nuestra alma hay todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Ahí, no sé, esos enojos, o tal vez decimos, ¿por qué siempre me pasa todo lo malo a mí? Yo era uno de esos que siempre decía, no puedo creer que me pase cosa mala tras cosa mala, y de hecho aquí hay una persona que me conoce sumamente bien, Bolívar, que siempre yo le decía, no puedo creer que a mí todo me salga mal. O sea, no puede ser que yo encuentre un trabajo y que a los 3 meses ya me despidan y pase 6 meses sin brete, que consiga otro, que me despidan y pase más tiempo sin brete, y que no veía la luz. De hecho, muchos compas, Heiner también, David, saben que es así, que realmente yo no veía la luz en nada, y me fui para México. Decía, bueno, esta fue por fin la salida que Dios me dio, ¿verdad? Que yo decía, bueno, por fin, tantas cosas malas que me pasaron, yo me voy a pasar una buena. Me fui súper contento a México, duré unos meses allá, y cuando todo está en lo más y mejor, se muere la persona que está pues a cargo de mí, en este caso, que era un tío mío, y todo se viene abajo, otra vez. Y yo decía, no puede ser esto posible. O sea, ese viaje a México era la salida prácticamente a todos mis problemas financieros y de, no sé, de estrés por un montón de situaciones que estaba viviendo en mi casa. Yo decía, esto es definitivamente, es Dios, por fin me escuchó. Y no, o sea, sí fue Dios, pero no con ese propósito. Cuando yo regresé, volver a empezar a buscar trabajo, eh, siguen gastando los ahorros, y estaba viviendo otra vez una realidad que me atormentaba por completo, que era el hecho de por qué me siguen pasando cosas malas a mí. Si yo tal vez conocía de Dios, o si yo antes iba a la iglesia, o por qué Dios se está vengando de mí. Hay un montón de cosas que me hacían a mí ponerle atención tanto a todo lo externo que estaba pasando, que nunca le prestaba atención realmente a la voz que tenía que escuchar. Y era la voz que me decía, ¿usted sabe quién es usted?
y sabes lo que estás haciendo afuera. ¿Por qué? Porque ya Dios me había dado a mí una identidad de hijo. Y como hijo, hay una historia muy tuanis en la Biblia, se llama el hijo pródigo, donde el hijo decide tomar sus cosas, irse a disfrutar, y pasa algo muy increíble. Él va a despilfarrar toda su herencia y demás. Y dice que cuando él llega a comer, él llegó al punto donde perdió todo claramente, y él llegó al punto de comer la comida de los chanchos. O sea, yo viví con un vecino que tenía un chancho y era sumamente hediondo eso. O sea, eso fue fatal. Por eso que también estaba tan estresado. O sea, ¿quién puede estar feliz si hay un chancho, ¿verdad? Viviendo a la par de uno. Y yo dije, wow. Y yo veía la comida y yo decía, qué asco. O sea, yo puedo dar y me muero. Y pensar que esa persona llegó al punto de comer la comida de los cerdos, y él llegó y se levantó y dijo, ¿sabes qué? Yo no estoy para esto. Yo tengo un lugar, yo tengo una casa. Yo voy a ir de mi padre. Dice que cuando él llegó a la casa del padre, el padre lo recibió con los brazos abiertos. Y así como venía, le puso ropa, le puso un anillo, le dio de comer, le devolvió todo. ¿Y esto qué quiere decir? Que su identidad de hijo no dependía únicamente de las cosas buenas o malas que él hacía. Cuando Dios a nosotros nos hace hijos de Él, nunca vamos a dejar de serlos. Juan 1:12 dice que a los que lo recibieron, Él les dio potestad de ser hijos de Dios. A los que le recibieron. Eso quiere decir que no todos son hijos de Dios. No todos van a llegar incluso a ser hijos de Dios. Eso es algo muy grueso, porque el deber de nosotros, sí, es dar a conocer a nuestro Padre, pero no todos van a aceptarlo y no todos nacen. Ojo en esto que tú haces. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ojo, los cuales no son engendrados de sangre. Nadie nace siendo hijo de Dios, ni de voluntad de carne. A nadie le nace ser un hijo de Dios. A mí no me nació ser hijo de Dios, ni tampoco alguien externo lo puede obligar a usted a ser un hijo de Dios. Dice, ni voluntad de varón, sino de él mismo. Y aquí es algo increíble, porque muchas veces llegamos a Dios, y no sé, como les digo, por buenas o malas razones, pero al final hay algo que Dios está más interesado en cambiar nuestra condición, nuestro problema. Además, Dios está más interesado, como lo habíamos hablado en las reuniones anteriores, de tratar con nuestro corazón, de tratar con nuestro pecado, de tratar con nuestras consecuencias incluso que estamos viviendo a causa de lo que hacemos. Y es ahí cuando nos damos cuenta que a pesar de todas esas cosas, Dios a nosotros nos quiere hacer hijos. Y el que es hijo tiene una diferencia a que alguien que no. Si usted ve a alguien en la calle y usted es un papá, usted ve a alguien en la calle, no sé, un indigente, y usted ve a su hijo ahí, usted a su hijo usted lo puede llamar por su nombre y él te va a escuchar, y él te va a llegar y se va a acercar a vos, a pesar de que esté en la misma condición de un indigente. Así pasó conmigo, que sin importar en donde yo estaba, disfrutando lo que no tenía que disfrutar, todos aquí, la mayoría me conocieron, dos, por decirlo así, facetas. Y el pasar todas estas cosas malas, cada vez me iban acercando más a aquello que yo estaba huyendo. Porque cada cosa mala que me pasaba me acercaba a Dios, pero yo no me quería acercar a Dios. Yo quería seguir en mi mundo, ¿verdad? En el que estaba. Precisamente porque actuaba quizás ya actuaba como el mundo, actuaba como mis compas en ese momento. Empecé a hacer cosas incluso que no iban conmigo. Entonces yo decía, yo no soy ¿a quién vacilo? O sea, a mí ni me luce. Entonces, y Heiner es testigo, Heiner, ¿verdad? Cuando yo salía con él y con otros compas, quizás ellos
no sé, se pedían algo para tomar y yo todo polo llevaba un fresco de leche y demás, pero eso era quien yo era, o sea, yo no era alguien que tomaba ni nada por el estilo. Cuando yo empecé a probarlo y demás, yo dije, yo no soy esto. Yo un día dije que yo nunca iba a tomar, ¿por qué lo voy a hacer? O sea, de hecho es vacilón porque un jefe de la empresa, King, ¿verdad? King, no me deja mentir, me regaló 1 litro de aguardiente colombiano y yo no tomo, realmente yo nada más lo probé para ver qué sabe y ya lo dejé ahí que y lo tengo ahí de adorno. O sea, es eso que yo puedo decir, a mí no me nace, o sea, a mí no me gusta para nada. Y así pasó también con las amistades, con todo lo que yo estaba haciendo. ¿Por qué? Porque poco a poco prestaba atención a cosas que yo decía, qué chiva, porque tal vez me había privado de muchas cosas en mi adolescencia, que para mí a este tiempo era muy fácil accesar porque ya tenía un carro, porque ya tenía plata. Entonces, ya tenía más libertad y demás. Entonces, mi identidad como hijo la fui cambiando por una identidad que no era yo. Entonces, lo que tenía era puesto simplemente era una máscara, que al fin de cuentas ya no pude más con eso. Y aunque quise dejar todo tirado, Dios me dijo, tienes que volver. Y dicho y hecho, o sea, volví después de una situación ahí súper güeyza que pasé, donde nadie me buscó realmente, fue realmente Dios el que me dijo, vuelva. Volví, y no porque yo quise, sino porque Él me atrajo, porque la Biblia dice que nadie se puede acercar a Dios sin que Él lo traiga. Y es ahí donde yo me doy cuenta de la misericordia de Dios y la gracia, que es ese favor que nosotros no podemos pagar y que nosotros no merecemos. Y es ahí cuando yo dije, wow, yo merecía que Dios me dejara a mí botado, que me diera la espalda en todo, que me siguiera yendo mal. No tiene una sola razón para mí, en mi propio pensamiento, para que yo diga, bueno, yo hice esto y por eso Dios me tiene que ayudar, ¿no? No había nada que Él pudiera decir, eh, quiero que esté bien, pero aún así por amor, porque cada vez que me ve a mí, cada vez que lo ve usted, ve a Cristo. Entonces, Él ve al Hijo amado que dio su vida por usted y por mí, y Él dice, no les puedo hacer mal, quiero que estén bien. Lo leíamos la vez pasada y es un versículo que hemos recalcado mucho, en que los pensamientos de Dios siempre son pensamientos de bien, pensamientos de paz, para darnos el fin que esperamos. Pero no sé quién de ustedes, si ve a alguien, un familiar o lo que sea, a punto de cometer una tontera, usted hace todo lo posible, no sé, ojalá que nunca pase, vamos a poner una suposición, no sé, un familiar X que, no sé, se va a tirar de un puente. ¿Qué pasa? Si usted está ahí, usted puede pararlo, usted va a hacer lo que pueda para que eso suceda. Entonces, es ahí cuando yo me doy cuenta de que Dios es lo mismo que hizo conmigo. Hizo lo que fuera para salvarme de que yo siguiera viviendo una vida que no me estaba conveniendo y posiblemente me iba a dar una muy mala consecuencia. Heiner, no sé si querías decir algo. No, fue que me desconecté y Bueno, me volví a conectar, perdón. dale, todo bien. Entonces, no solamente me pasó a mí, de hecho, por eso estaba leyendo Jeremías, porque a Jeremías le pasó algo similar. Y con esto voy cerrando un poco el mensaje. Eh, con respecto a quién era Jeremías, ya les decíamos, ¿verdad? Desde el principio que era un profeta, que Dios le había dicho que lo iba a librar, que lo iba a poner en las naciones, que iba a ser súper usado por Dios. Y lo que pasó fue que llegó el momento donde Jeremías está en un pueblo y demás, y al hombre lo agarran y lo amarraron en un lugar, creo, y lo empiezan a un pórtico. Pórtico es como no sé cómo decirlo, como fuera de la casa, algo por el estilo, y lo empezaron a pegar y a insultar y lo humillaron. Incluso tengo por acá el versículo, ya se lo voy a decir cuál es. Aquí está Jeremías 2. Incluso era tanta la humillación que él sintió que Jeremías maldijo el día en que él nació. O sea, es que también vean el punto, o sea, Jeremías es un hombre que escuchó a Dios, donde lo llamó por su nombre y le dijo todas estas cosas. Pasó tantas cosas tan fuertes en lo que estaba viviendo, en el proceso ese en que él estaba, que el hombre literalmente dijo, Dios, yo maldigo el día en que yo nací. Pero él dijo algo muy tuanis que está en Jeremías 2:9,
y dijo, pero sus palabras están en mi corazón como una llama ardiente metida en mis huesos. Esa llama ardiente o esas palabras que dice él, esa voz que muchas veces tenemos en nuestro corazón, es justamente el Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos dice a nosotros, Dios, que siempre nos está recordando, Dios, 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 que en medio del problema en el que estamos, Dios, que cuando hacemos algo indebido y culminamos lo mal que se hace y demás, está la voz diciendo, Dios. Él experimentó eso y es increíble que Dios, no sé, yo me imagino a Dios diciéndole, Jeremías, ¿verdad? Recuerda en el versículo 1:18, bueno, no le dijo eso, ¿verdad? Pero en el versículo 1:18, Dios le dice que él era una ciudad fortificada, o sea, que iba a ser alguien bastante fuerte, o sea, que Dios le decía, recuerda quién eres, recuerda que no importa lo malo que estás viviendo en este momento, ni lo difícil, ni cómo te sientas, usted sigue siendo mi hijo, a pesar de todas esas cosas. Dios a ninguno de nosotros nos va a decir que no va a haber sufrimiento. De hecho, Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen. Yo ya vencí al mundo, pero que lo venció fue Él. Nuestro trabajo, ¿cuál es? Confiar en Él, acercarnos a Él. Entonces, quizás todo este tiempo de prueba y demás que hay en este momento, ¿verdad? Como hablamos ahora, quizás este tiempo lo preparó el Señor para que nosotros nos acerquemos a Él y reconozcamos que necesitamos de Él, que ser hijo de Dios no es simplemente estar ahí diciendo, bueno, yo soy hijo de Dios, ¿verdad? Como si fuera un gran logro y demás, porque no, es algo totalmente inmerecido. Y pienso que a pesar de todas las cosas que en todo este proceso yo viví y que ahora pues puedo incluso, bueno, lo digo también como lo que cuento es realmente un poco el testimonio, porque Kim, por ejemplo, que es mi compañera, pues cuando ella entró a trabajar yo no había vuelto, entonces obviamente conocía o se hacía una idea más o menos de la fichita, ¿verdad? Kim, que yo era, de hecho Kim puede decirlo, y bueno, ahí está, ¿verdad? Kim, qué perspectiva tenía, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, cuando Jean-Pierre me dijo que iba a la iglesia y no sé qué, yo pensé que me estaba haciendo una broma, porque tenía su famita por ahí, ¿verdad? Entonces La mala yo fama. pensaba que de verdad me estaba vacilando. Yo le decía, vamos a ver cuánto le dura, vamos a ver cuánto le dura. Y Cierto, una semana, 2 semanas, y bueno, ya llevamos varios meses, por dicha. sí. Y fue curioso porque justamente en ese tiempo eh, era realmente hacerme cargo de mi decisión y de tener mi palabra firme, porque no era un hecho de andar denunciando a todo el mundo que yo estoy yendo a la iglesia, ahora nadie me hable no sé, de pecado, nada que ver. Siempre he sido muy abierto con las personas y demás, pero ahora con una perspectiva diferente de que sé que a pesar de esa, no sé, de esa cara que me pongan, hay un corazón detrás, hay un mundo detrás, que si nosotros nos dejamos guiar únicamente por todo lo externo, nunca vamos a llegar a ser como Dios, ni bueno, como Jesús, que Él en ningún momento se fijó en lo externo, Él siempre se fijó en lo interno. A Dios no le importa si usted tiene plata, si usted no tiene plata. Dios no le interesa si usted tiene un buen trabajo o si no tiene, pues, un muy buen trabajo. No le importa sus joyas si tiene o su ropa de Sinaí o de Sara. Dios le da igual. Esas son cosas totalmente superficiales. Pero lo leíamos la otra vez en Samuel, que lo que Dios mira es el corazón, aquello que nosotros no miramos. Por eso eh, pienso que a pesar de todas esas situaciones, todas esas apariencias, esas falsas etiquetas que tenemos o esas falsas identidades, hay una que nosotros no podemos cambiar. Su cédula, hasta lo único que puede hacer es cambiarle de foto. O bueno, incluso hay gente que se puede cambiar el nombre, ¿verdad? Pero es muy raro.
pero el numerito que viene ahí es único. No hay otra persona con ese número. Y aquí iba con todo esto, que no importa si alguna vez usted conoció de él y tal vez se apartó, no importa si usted tal vez nunca había escuchado de Dios y hasta ahorita lo está haciendo, o no importa si usted, si está súper bien, buenísimo, si está súper bien, buenísimo, pero va a llegar el momento donde nosotros vamos a ser confrontados, donde mucha gente le dice crisis existencial, y bueno, ahí está Pau, que está haciendo psicología, que sabe más de esto que yo, pero más allá de eso, va a llegar el momento donde nosotros nos vamos a preguntar, en medio de tantas situaciones, cuando el cuarto tenga la puerta cerrada y solo estemos con la almohada, donde van a llegar muchos pensamientos, donde van a llegar muchas cosas, y nos van a hacer pensar en algo, tal vez se van a acordar de una palabra que se dio en este grupo, en si realmente Dios, ¿qué quieres conmigo? ¿Qué es cierto todo lo que han dicho? Preguntarse realmente, Dios, ¿es cierto todo lo que han dicho los sábados de que usted está conmigo y demás? O sea, yo sé que usted existe, pero realmente usted a mí me habla, realmente usted me puede a mí. Es increíble lo que va a pasar, chicos. O sea, para mí hablar estas cosas es ahora tan chiva y siento que perdí tanto tiempo. Y por eso trato de hablarles a todos los que pueda, a todos con los que tenga un poco de apertura, porque lo que yo estoy viviendo no es que mi vida esté súper arreglada, para nada, sigo teniendo mis luchas, ahora lo compartíamos antes de que empezara la REU, ¿verdad? Que una semana súper difícil, con problemas, con altibajos, con necesidades, con un sinnúmero de cosas que nada han cambiado, o sea, no es algo que usted se mete con Dios y que ya toda su vida está resuelta, no, no funciona así. Pero a pesar de todas esas cosas, la diferencia que tenemos es que tenemos a un Padre y que el Padre siempre va a darnos lo mejor. Y a veces lo mejor lo vamos a recibir después de pasar lo peor. Entonces, quiero también, Bolívar, a ver si nos ayudas ahí con... Bolívar también es la persona que yo considero pues realmente como mi papá. Y cuando yo empecé y volví, fue esas personas que siempre estuvieron ahí conmigo. Y me gustaría también que él compartiera un poco, ya casi terminamos, pero Boli, ahí no sé si me estás escuchando. Claro, claro, Jumpy. Dale, bro, dale, todo suyo. Buenas noches, tengan. Bueno, chicos, es algo así rapidito, muy sencillo, pero de verdad que espero que edifique bastante. Eso está, digamos, Isaías 43, 1, dice, 1 y 2. Dice, ahora pues dice Jehová, tu creador, el que te formó, no temas porque yo te redimí, te llamé por tu nombre, porque mío eres tú. Si pasas por el mar, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te... Hay un problema ahí de conexión, así que si por los ríos pasases, el agua no te ahogará. Si por la llama pasases, la llama... En diferentes maneras. Por ejemplo, Bro, ahí se hemos estado... se te cortó un toque el audio, entonces quedaste por el versículo, cualquier cosa. Había un poquito de interferencia en el Ahí, internet. dale. Sí, sí, ahora sí. Sí, dale, ahora sí. Sí, entonces, o sea, todos en una u otra forma, hemos pasado por un fuego. O sea, hemos estado en una llama de problemas, confusiones. Hemos estado donde espiritualmente sentimos como que un río nos está ahogando, nos está quitando la vida, la respiración, etcétera, etcétera. Dice que hasta hemos pasado por mares. O sea, son mares de problemas, de situaciones adversas, etcétera. Entonces yo creo que
en una u otra forma, Dios siempre ha estado allí, aunque al parecer muchos no lo hayamos visto, no lo hayamos sentido, etcétera, pero Dios siempre ha estado allí y Él es súper, súper consciente y se conduele de cada cosa que nos acontezca. Él está siempre, siempre atento. Dice su palabra que su oído se inclina ante cada una de nuestras palabras cuando llegamos con un corazón humillado, humilde, sensible y sobre todo íntegro. O sea, entonces creo, chicos, que muy bueno, o sea, demasiado excelente, sigamos así. Dios les bendiga y de verdad se los aseguro que para Dios no hay nada imposible. Ustedes tienen una puerta muy grande abierta para que el Señor siempre los escuche y Él va a estar atento para responderles. No es que, como decía Yampi, o sea, todo se solucionó y pum, pla, o sea, un chiclazo ahí y vámonos. O sea, no, no, no. La situación es que abramos nuestro corazón, que incluso nuestros pensamientos pueden decir, no, no, o sea, él no, o sea, ¿cómo me va a escuchar a mí? O porque yo hice esto o lo otro. No, no, jamás y en absoluto. Él está aún con todas nuestras debilidades, indiferencias, formas de pensar, etcétera. Él está totalmente abierto a escuchar a cada uno de nosotros. Sí. Listo, listo. Bro, Oli, Ajá. tengo una pregunta que aquí quiero que todos compartamos un poquitillo. ¿Qué pasa cuando muchas de nuestras amistades, por decirlo así, o muchas de nuestras conocidos, pues realmente lo que traen a nosotros no son cosas buenas y esas cosas nos gustan porque pues obviamente el pecado es rico, si no nadie lo haría. ¿Qué hacer en ese momento cuando estamos escuchando que Dios quiere que nos acerquemos a Él, pero por otro lado tenemos ese montón de gente o ese montón de personas que nos instan, que nos motivan a, pues a seguir viviendo una vida que no es quizás la mejor? ¿Qué consejo quizás podríamos tener nosotros? Ok, ahí con reconexión de red. Ya, hay dos cosas que pueden pasar. Por ejemplo, en el caso mío, yo me enojé. Yo me enojé con Dios porque cuando vine a los pies del Señor, Él me lo dijo así claramente. Sí, hay problemas ahí en la conexión. O sea, un sinnúmero de cosas. Era de lo peor. Y cuando yo conocí al Señor un poquito, Él llegó y dijo, voy a limpiar tu camino. Y Sí. eso implicó todas, absolutamente todas las amistades, de toda índole. Y eso a mí me molestó, me ofuscó, porque yo amaba lo que hacía. Sí. Yo me gustaba revolcarme en el pecado, en esto, lo otro, en el guaro, la droga, o sea, de todo. Era más malo que el diablo. Bueno, la situación fue que, o sea, Dios llegó y limpió el camino de tal forma que yo me enojé, pero después comencé a entender el propósito de Él, comencé a comprender cuál era el llamado, qué tenía que hacer, pero Él a la misma vez, conforme yo me sometí, porque dejé la rebeldía, o sea, dejé de estar batallando en contra de Él, entonces sucedió que Él comenzó a llenar aquellos vacíos, a llenar todo aquello que yo amaba, lo comenzó a apartar para llenarme de Él, o sea, para llenarme de sus cosas, para tener otra mentalidad, otra forma de vida, otro estilo de pensamientos, de andar, etcétera. Entonces, yo creo que cuando estamos bajo la lupa de Dios, o sea, se los digo así, o sea, va a ser rudo, va a ser Sí, rudo, pero sí, a la misma vez, un tiempo o unos meses después o un año, este proceso nunca termina, pero sí. hay un breve proceso de como aproximadamente entre 6 meses y un año, donde Dios comienza a quitar cosas nuestras y a poner su
Espíritu a poner su gracia y su favor en muchas áreas de nuestra vida, entonces nos comenzamos a sentir plenos. O sea, si usted abre su corazón y se somete, o sea, usted está bajo la mira. Ahí no hay quite, ahí Sí, no hay quite. Ok, listo, listo. gracias, Wally. Sí, es algo que es muy cierto lo que dice Bolívar. Y eso de limpiar el camino es muy real. Y lo más real y lo que más rescato de todo lo que yo súper concuerdo con todo es el hecho de que Dios llena los vacíos. Qué tan cierto es eso. Pero eso es algo que solamente lo podemos experimentar nosotros mismos con nuestra propia vivencia. Porque si yo le digo a uno de ustedes, es que Dios me llenó y esto, pues pues probablemente no van a entender lo que estoy hablando hasta que usted diga, o hasta que usted lo pase. Por ejemplo, si mi gusto culposo, por decirlo así, era, no sé, para poner un ejemplo, tomar o, no sé, pornografía o drogas, lo que sea, eso es algo que a uno le genera un placer, una adicción y que usted se siente bien. O sea, realmente usted dice, me siento bien, qué tuanis. Cuando llega Dios y empieza, como dice Bolívar, a barrer esas cosas, a usted le va a dar un enojo que le quiten algo que a usted le guste. Entonces hay algo en usted que va a empezar ahí, es una lucha de que lo hago, no lo hago, ya empieza la duda de ver si lo hago o no. Tal vez lo haces y no sentís el mismo placer. Sentís ahí una espinita en su corazón y esa espinita a veces puede más que todo el placer y demás que te ofrece el pecado, porque esa espinita es Dios. Y se llega sensible, se llega humilde, ¿verdad? Como decía Boli. Y le dice, ¿sabes qué, Dios? Es lo que a mí me causa placer. Pero si lo que a mí me causa placer, a usted le causa dolor, yo lo voy a dejar. Y sea cual sea la situación, cuando usted la pone en manos de Dios, Dios va a trabajar ahí. Y no que ya no lo esté haciendo, pero nosotros ocupamos desprendernos de esas cosas. Hay un versículo muy lindo que dice que Corintios, si no me equivoco, dice que si de modo alguno está en Cristo, 1 Corintios 5:17, si no me equivoco, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí en él son hechas nuevas. Eso me habla a mí de un renacer, de un volver a nacer, de una nueva manera de vivir, de que todo lo viejo pasó. Ya nada de lo que usted hacía va a volver a tener control de usted porque ya Dios está ahí. El punto está en si nosotros realmente queremos ser nuevas personas, si nosotros queremos, y no lo digo únicamente de la manera moral, de que ser una buena persona, ser una persona educada, no hablo de esas cosas, hablo de una relación con Dios, hablo de una conexión con Dios, hablo de que piensen en la eternidad por 5 minutos, piensen si ustedes creen en Dios, piensen 5 minutos en cómo van a vivir ustedes su eternidad. La eternidad no va a terminar. Es algo interminable. No tiene ni principio ni fin. No hay tiempo. No hay eh, lapsus de que, bueno, de aquí a tanto se acaba. Es algo que va a seguir. Piensen dónde quieran vivirlo. No piensen únicamente en soy malo y me voy a ir al infierno, porque ese no es el deseo de Dios. El deseo de Dios siempre fue muy claro, al menos en la palabra, Juan 3:16, que todos alcancen la misericordia, el amor de Dios y el conocimiento de Cristo, que al fin de cuentas, eso dice también Juan, que el propósito de la vida eterna es conocerlo a Él. Y si el propósito de la vida eterna es conocer a Dios, el no conocernos es no tener un propósito en la vida y es vivir una vida totalmente vacía, totalmente, pues, quizás aceptada en sus compas, en sus amistades, en su familia, pero
yo no quiero realmente ahora que lo estoy viviendo, tener la aprobación de alguien si no voy a tener la aprobación de Dios. Prefiero tener la aprobación de Dios, aunque eso me quite todo, aunque me quite el trabajo, aunque me quite mis amigos, aunque me quite mi familia, aunque me quite todo. Prefiero estar con Dios. ¿Por qué? Porque ya una vez le di la espalda a Él y me fue muy mal. Ya 2 veces no lo haré, o 3 veces, no sé. Puede ser que en el camino hayan tropezones, pero hay un dicho muy cierto que dice que una oveja puede caer en el lodo, ¿verdad? Las ovejas son tipos de, o un corderito, son tipos de Cristo, pero solo los cerdos se revuelcan en el lodo. Y aquí son 2 tipos de personas. Hay quienes aman el pecado y lo vivirán y morirán y pasarán una condena eterna. No hay fianza. Aquí los que, no sé si alguno aquí ha estado preso, no sé la verdad, pero siempre tienen la esperanza de que haya una fianza, siempre hay la esperanza de que alguien lo saque a uno, de que el juez dicte que somos inocentes, pero hay quienes son condenados y bajo esa condena no hay nada que hacer. Y bueno, hay quienes pueden cumplir una condena, no sé, de 10 años, tienen un lapso, 10 años, 5 años, dependiendo del delito. Lo más triste de esto, lo más fuerte que se tiene que decir, es que el más mínimo pecado, uno solo, es paga de muerte. Y es una condena que no hay fianza, que nunca se va a salir de ahí. Pero Dios no quiere eso para ninguno de nosotros. Él ha preparado casas, aunque no lo crean, dice que Él ha preparado casas para cada uno de nosotros, porque Él sigue siendo amor, Él sigue siendo misericordia, Él sigue siendo bueno, a pesar de las cosas malas que estemos pasando y demás. Siempre vamos a ver la mano de Dios, siempre va. Testimonio de André fue buenísimo, hay otro testimonio ahí que viene muy bueno también, pero chicos, no es algo que pase de la noche a la mañana, es algo que Dios ve nuestros corazones, Dios ve la intención con lo que nosotros lo buscamos. Y más allá de eso, el anhelo de Él, creo y fielmente lo sé, es que nosotros, antes de dormir o antes de que empiece el día, en X momento del día, cerremos un toque la puerta o nos desconectemos un toque del mundo, el celular y demás. Cerremos nuestros ojos y digamos, Dios, aquí estoy. Y el mismo Dios, que también nos acercamos a Él como Dios, pero cuando eso pase, tendremos un Padre. Y ese Padre siempre, siempre, siempre nos va a dar lo mejor. Y ya nos lo dio, nos dio a Cristo. Y si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Pero lo que queda ahora es disfrutar esa relación. Y esa relación no empieza cuando usted falte a este mundo. Esa relación empieza aquí. Porque lo que empezamos a vivir aquí, lo vamos a terminar viviendo en otro lado. Sea en el cielo o en otro lugar. Esperemos que siempre sea donde Dios quiere y donde Él va a estar. Así que muchachos, nada, motivarlos a que independientemente de las cosas que pasen, hagamos un alto en todo esto y reflexionemos en lo bueno, en lo increíble que es Dios, que realmente